Bien, continuando con nuestro cálculo de las derivadas, veamos ahora la derivada de una suma de funciones. Una suma de funciones. Ahora nuestra y, función en x, está formada por diferentes funciones. C1, constante 1, a una función f1 en x, más una constante 2, función 2 en x, más una constante 3, función 3 en x. O sea, tenemos tres funciones, f1, f2 y f3, afectadas por tres constantes. De lo que sabemos de las derivadas, entonces nuestra derivada en y, o nuestra y', que significa derivada en y, va a ser igual a la constante que multiplica a la derivada de la función 1, más la constante 2, que multiplica a la derivada o f' de la función 2 en x, más la constante 3, que multiplica a la derivada de la función 3, funciones en x. Podemos ponerle aquí que la suma de funciones puede ser más o menos, más o menos. Recordemos que del álgebra los símbolos más menos corresponden a una suma algebraica. Entonces aquí tendríamos más menos y aquí también más menos. Entonces la derivada de y, constante 1 por derivada de f1 en x, más constante por la derivada de f2 en x, más o menos la constante 3 por la derivada de f3 en x. Llevándola a un ejercicio o a un ejemplo, podríamos escribir, vamos a escribir aquí que es un ejemplo. Nuestra función y, formada por una constante 5, x a la 4, más 3, x a la 1 medio, 3x a la 1 medio, menos 7, x a la 6. Entonces, esta función, la derivada y' o derivada en y, es igual a 5 por la derivada de x a la 4, que sería 4, x a la 4 menos 1 a la 3, más 3 por la derivada de x a la 1 medio, que va a ser 1 medio de x a la 1 medio menos 2 medios a la menos 1 medio, menos 7 por la derivada de x a la 6, que sería 6, x y 6 menos 1 nos va a dar 5. Realizando las multiplicaciones indicadas, tendremos 5 por 4 nos va a dar 20, 20x a la 3, más 3 por 1 medio nos va a dar 3 medios de x a la menos 1 medio, y 6 por 7, 42, 42 x a la 5. Esa es nuestra derivada. Recordemos que la podemos llevar hacia exponentes positivos con las leyes de los exponentes. Veamos otra función. Nuestra y, ahora pongamos f de x, nuestra función en x, para acostumbrarnos a las diferentes notaciones. La función en x
es igual ahora a una constante 3 sobre una x a la 2 más otra constante 1 sobre una x a la 1/3 más una constante 9 sobre una x a la 4. Primero expresamos nuestra función con las leyes de los exponentes. 3 x a la menos 2, recordemos que pasa arriba con el signo cambiado, y 1 por x a la menos 1/3 más 9 por x a la menos 4. Ahora sí ya podemos establecer cuál es nuestra n o cuáles son nuestros exponentes, y decimos que nuestra derivada f' en x, o nuestra derivada de f, es igual a 3 por la derivada de x a la menos 2, de acuerdo a las reglas que ya aprendimos, menos 2 por x a la menos 2 menos 1 menos 3, más la derivada de x a la menos 3, que va a ser menos 1/3 de x menos 1/3 menos 3/3 menos 4/3, más 9 por la derivada de x a la menos 4, que es menos 4 por x a la menos 4 menos 1 menos 5. Hacemos las operaciones correspondientes. 3 por menos 2 menos 6, menos 6 x a la menos 3, y más por menos nos va a dar menos 1/3 de x a la menos 4/3, y 9 por menos 4 menos 36 x a la menos 5. Esto lo podremos expresar en términos positivos aplicando leyes de exponentes, por lo tanto pasaría al denominador con el signo cambiado, con el exponente cambiado, x a la 3 menos 1 sobre 3 x a la 4/3 menos 36 sobre x a la 5. Y aquí queda entonces nuestra derivada de f, o f' en x. Esa es nuestra derivada. Pasemos a otra página y hagamos otro ejercicio para completar. Si ahora nuestra y está formada por 3 raíz de x a la 4 más 5 por x a la 6 más 7 sobre x más 9x. Entonces nuestra derivada en y o y', bueno, antes de derivar la escribimos como exponentes. Antes de derivar, ya me iba a adelantar, antes de derivar la expresamos como x a la 1/4 más 5
x a la 6 más 7 por x a la menos 1 más 9x. Ahora, ya que expresamos nuestras funciones como radicales, como exponentes fraccionarios, y las que teníamos en el denominador las pasamos arriba con el exponente con el signo cambiado, ya podemos derivar con las reglas elementales que ya conocemos, y entonces nuestra derivada va a ser 3 que multiplica la derivada de x a la 1/4, que debe ser 1/4 de x a la 1/4 menos 4/4 menos 3/4 más 5 por la derivada de x a la 6, 6x a la 6 menos 1 a la 5 más 7 por la derivada de x menos 1, que va a ser menos 1, menos, solo ponemos el menos, es evidente, por x, menos 1 menos 1, menos 2, más 9 por la derivada de x, recordemos que la derivada de x es 1, la ponemos aquí por ilustración, ya con la práctica lo haremos sin escribir todo eso. Y ahora, haciendo las operaciones 3 por 1/4, tendremos 3/4 de x a la menos 3/4 más 6 por 5, 30, x a la 5, y menos por 7 tendremos menos 7 x a la menos 2, y 9 por 1 nos va a dar más 9. Si llevamos estos exponentes positivos, tendríamos 3 sobre 4 x a la 3/4 más 30 x a la 5 menos 7 sobre x a la 2 más 9. Entonces esta es nuestra derivada de y función en x. Y de esta manera hemos realizado nuestras derivadas de una suma de funciones.